Muy buenas, jóvenes. Este video corresponde a la segunda parte de la unidad 4. En esta sección vamos a terminar de ver básicamente temas sobre las bitácoras que utiliza la base de datos para guardar la información y algunos archivos o mantenimiento de los archivos de control. Por bitácoras, Oracle específicamente lo guarda el registro de la información en unos archivos que se llaman redo logs. Estos archivos redo log son, como veremos más adelante, pues una secuencia de archivos que van manteniendo todos los cambios que se van a guardar en la base de datos y que momentáneamente se guardan en el database buffer cache, y que luego pues el DB writer se encarga de pasarlos al DB file correspondiente. Es importante que en cuanto a los archivos redo-log, tener presente que estos pues debemos multiplexarlos con el fin de protegernos ante fallos. ¿Okay? Con multiplexar significa pues tenerlos, mantener varias copias de ellos. Además, se sugiere para estos archivos redo-logs tener al menos 2 miembros por grupo, que cada miembro esté en un disco independiente y, de ser posible, en un controlador independiente. Okay. Esto para cuando se manejan storage con suficiente capacidad, donde tiene varios discos, una o dos controladoras, que es full redundante. Y entonces pues podemos tener esta configuración. Esto nos permite pues asegurar la disponibilidad de los redo logs ante cualquier fallo. Es importante tener en consideración que el rendimiento pues va a estar altamente influenciado debido a esta configuración, ya que no es lo mismo escribir a un solo archivo que a 2 o a 3 y en distintas partes. Los archivos archive log son copias que se hacen de los redo logs, ¿okay? Con el fin, y como les dije, que los redo logs se sobreescriben cada cierta cantidad de tiempo, entonces vamos a perder esa trazabilidad. Pero si deseamos conservar esa información, entonces se crean copias archivadas, a lo que le llaman pues esos archive log. Para ello pues se debe especificar el nombre que vamos a tener del archive, el destino, si vamos a hacer una sola dirección o incluso podemos tener varios directorios, y el modo de la base de datos, que hay que cambiarlo a archive log. Entonces, como ven, los archive log pues son básicamente los redo logs cuando se respaldan, un respaldo de los redo logs. Ahora bien, esta es la imagen de cómo funcionan los redo logs, donde tenemos en este caso 3 grupos de redo logs. Cuando se llena el primero se pasa el segundo, cuando llena el segundo pasa el tercero, y cuando llena el tercero pasa nuevamente el primero. Entonces por eso es que los cambios se van sobreescribiendo. Ahora bien, ¿por qué es así? Bueno, es suficiente en caso de tener que hacer un recovery a la hora de cuando se sube la base de datos, es más que suficiente. Pero si queremos más información antigua, un historial, pues necesitamos tener un archive de estos redo logs. Entonces por eso es que se activa el archive log, el modo archive de la base de datos. Estas son las sentencias para crear los redo logs, y tanto puedo agregar un grupo como puedo pues obviamente borrar un grupo, y de esa forma pues los puedo configurar. Otra de las archivos muy importantes es el archivo de control de la base de datos. Este archivo
de control se crea en el momento que se crea la base de datos. Se llama control file. Es un archivo muy pequeño de unos pocos K, 12, 20K, dependiendo del tamaño de la base de datos, pero guarda información muy sensible de la misma. Es como decirlo, el archivo de configuración de la base de datos, y se guarda de forma binaria. ¿Okay? ¿Qué incluye? Bueno, obviamente el nombre de la base de datos, el nombre y las ubicaciones de los data files y los read logs, el timestamp de la creación de la base de datos, el número actual de la secuencia de los logs y información de checkpoint, entre otras. Entonces, este archivo es el que se utiliza cuando la base de datos va a subir. Cuando yo le doy un startup mount o no mount o startup normal, pues lo primero que hace es ir a leer el control file. ¿Okay? Para hacer una mount tiene que ir a leer el control file. Entonces, si no lo encuentra, simplemente no podemos subir la base de datos. Entonces, este archivo igual se puede multiplexar, que obviamente es lo recomendable. Debe estar disponible para escritura por el servidor de base de datos siempre. Y como les decía, no se puede montar ni subir la base de datos sin este archivo, o al menos la recuperación sí es bastante complicada. Se crea al mismo tiempo que se crea la base de datos, como les dije anteriormente, y de forma predeterminada se crea al menos una copia de este archivo. Entonces, es necesario, si se creó una o dos, tener 3 o 4. Como te digo, es un archivo sumamente pequeño que no le afecta en rendimiento ni nada, y que nos puede salvar mucho. Se le puede además cambiar el nombre, cambiar la ubicación, y se puede, como les decía, multiplexar o incluso mover a otro directorio o otro lugar. ¿Okay? Este es el procedimiento básicamente para esa creación o cambio o multiplexación del control file. Básicamente cerramos la base de datos para que en ese momento entonces la base de datos deje de utilizarlo, hacemos una copia del archivo a alguna ubicación diferente, modificamos el parámetro control files que está en el init y volvemos a subir la base de datos. ¿Okay? Es sumamente sencillo. Luego aquí a continuación vemos algunos sentencias, igual que la vez pasada, como agregar, en este caso los read logs, ¿okay? Alter database, add log file, member, tal, group, tal, que son los que utilizaremos en una eventualidad para practicar. Espero que nuevamente haya sido de provecho para todos.